Vamos a partir de Génesis capítulo 6 en el nombre del Señor Jesús. Génesis capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 al 7. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron llamados, o fueron varones de renombre o de nombre. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento. Dice otra versión, aún el escrito original dice: porque me pesa de haberlos hecho. Tomen su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesús. Hago esta aclaración, hermano, del versículo 7 que dice: porque me arrepiento de haberlos hecho, porque la Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, según Números 23:19. Entonces ha dicho, ¿cómo no? Si aquí dice que se arrepintió. Sin embargo, el texto, inclusive en algunas traducciones, dice: porque me pesa, o me pesa en mi corazón de haberlos hecho. Bien, pero vamos, hermano, a entrar en el tema acerca de los hijos de Dios. Hay tres interpretaciones acerca de los hijos de Dios en este pasaje. Una interpretación dice que estos hijos de Dios eran ángeles que se materializaron, es decir, se hicieron hombres, inclusive con sexo, y que tuvieron cópula con aquellas mujeres hermosas, hijas de los hombres. Esta primera teoría de doctrinas, como la de los testigos, llamada la Torre del Vigía o la Watchtower, tiene muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, la Biblia dice que los ángeles no tienen ni pueden tener sexo. Ayer se leía un pasaje en Mateo capítulo 22, vamos a considerarlo desde este punto de vista. Mateo 22, dice ahí la Escritura, en el versículo 23, amén. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7, y después de todos murió también la mujer. Y le preguntaron en el versículo 28, esta pregunta que sin duda creyeron los saduceos que no iba a tener una respuesta, o que Jesús se iba a contradecir. Sin embargo, el Señor le responde y le señala su ignorancia. Leemos la pregunta, versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como ¿qué, hermano? Como los ángeles de Dios en el cielo. ¿En qué forma serán como los ángeles de Dios en el cielo? En el sentido de que los hombres no tomarán mujeres, ni las mujeres maridos. En ese sentido, los ángeles del cielo tampoco toman mujeres. Entonces, no es posible esa versión o esa falsa interpretación acerca de que los hijos de Dios en Génesis 6 son ángeles. Bien, volviendo al capítulo 6 de Génesis, vamos a encontrar en su contexto que esa versión no puede ser aplicada a ángeles. ¿Por qué? Porque en el mismo contexto encontramos lo siguiente. Volvemos a leer el versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu, note bien, con el hombre. No dice, no contenderá mi espíritu con los ángeles, no, sino se refiere al hombre solamente. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, otro punto que hay que marcar aquí, Él es, ¿qué cosa, hermano? Carne. ¿Y los ángeles qué son, hermano? ¿Son carne acaso? No, la Biblia dice que son espíritus. Y entonces, hermano, este enojo de parte del Señor es por el hombre. Y dice, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir del diluvio viene una reducción en el tiempo que vivieron los hombres. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Para nada el texto señala que estos gigantes fueron el producto de la procreación entre ángeles y las mujeres. No, hermano. Simplemente el texto está diciendo había gigantes en la tierra, como lo vimos en Números. Y desde el capítulo 3 se menciona que había gigantes en aquella tierra de los hijos de Aná. Esos gigantes pues no eran gigantes extraordinariamente enormes como para tener en su puño a un hombre, como algunas fantasías lo dicen. No, hermano, simplemente la Biblia menciona como gigantes a Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? La Biblia da las medidas de Goliat, y bueno, era un hombre gigante que medía casi 3 metros de altura. En la historia de la humanidad ha habido hombres muy altos, hombres gigantes
que miden o han medido alrededor de 2,5 metros. Se consideran como hombres de grande estatura, como gigantes. Pero aunque esto no es el punto, hermanos, solamente quiero aclarar que algunas versiones dicen que esos gigantes eran el producto o que fueron el producto de esa relación entre ángeles y mujeres. No, para nada está diciendo el texto eso. Solamente, dicho de paso, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Amén. Sigue diciendo, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos, ahí sí dice, estos que fueron engendrados de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Versículo 5: y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Ahí está esa palabra, pesóle en su corazón. ¿Por qué se arrepintió el Señor, hermano, de haber hecho a quién? ¿A los ángeles acaso? Al hombre, sí. Al hombre. Se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, o le pesó en su corazón. Entonces, para nada refiere, hermano, a ángeles. Si así fuera, bueno, pues el texto diría: se arrepintió el Señor de haber hecho a las mujeres y a los ángeles, pero para nada, en absoluto. Solamente refiere al hombre, que el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Versículo 7: y dijo el Señor: raeré los hombres que he criado. No dice raeré los ángeles, no, raeré los hombres que he criado. Los hombres, hermano, eran su creación. Ahí hacemos notar uno de los puntos que vamos a ver en este estudio. Raeré los hombres que he creado. Por aquello que hemos dicho, todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y aquí menciona a los hombres como una creación, o como parte de su creación, sin duda la más importante. Raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, otra versión, hermano, creo que el contexto nos deja claro que no se refiere a ángeles. Además, es una doctrina algo fantasiosa y que contradice los principios de la Escritura si se refiriera a ángeles, hermano. No encontramos en ninguna otra parte de la Escritura que los ángeles tuvieran sexo para tener relaciones con las hijas de los hombres. Entonces, esa versión o esa interpretación que nos atrevemos a decir, hermano, que es una falsa interpretación, la descartamos. Luego viene otra segunda versión que dice que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo. Solamente un poco de historia. Adán y Eva engendraron, hermanos, primeramente a Caín,
como el primogénito y Abel. Luego la Biblia menciona, hermano, que pasaron años y Adán y Eva engendraron hijos e hijas. ¿Dónde lo dice? Bueno, el capítulo 5, versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este es el tercer hijo que menciona de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. O sea, si a los 130 años había engendrado a Caín, a Abel y a Set, hermano, imagine los que engendró en los siguientes años. Y dice al finalizar el versículo 4: y engendró, ¿qué cosa, hermano? Hijos e hijas. Cabe aclarar esto, hermano, por aquellos de que especulan diciendo: bueno, si solamente era Caín y Abel, ¿de dónde vino la reproducción de los demás hijos de la humanidad, si no menciona hijas? Bueno, pues este versículo 4 del capítulo 5 menciona que engendró no solamente hijos, sino también hijas, en un tiempo de 800 años, hermano. Y en ese tiempo se interrelacionaron y bien vinieron los descendientes de Adán. Bien, el tercer hijo que menciona es Set. Y dice, refiriéndose a Set, el capítulo 4, versículo 26: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse, ¿de qué, hermano? Del nombre del Señor. Alguien ha interpretado que estos descendientes de Set son los hijos de Dios. Pero nos encontramos, hermano, que tal interpretación nos dice que el pecado está en que esos descendientes de Set se hayan unido en yugo desigual con descendientes de Caín, con descendientes de Enoc, que menciona el capítulo 4, 17, con descendientes de la mala simiente, aplicando solamente a una simiente carnal y literal. Pero nos encontramos, hermano, también que tal mandamiento de no relacionarse con mujeres de otro pueblo o con hombres de otro pueblo que no fueran del pueblo de Dios, ese mandamiento se dio solamente hasta la ley, en el tiempo de Moisés. Y bueno, en la iglesia también existe ese mandamiento que dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. En este tiempo no existía ese mandamiento. Ahora, la tercera versión, hermano, y creo que por varios aspectos que vamos a ver es la versión más acertada de quiénes eran los hijos de Dios, es que esos hijos de Dios eran los hijos de los poderosos. Vamos a ver por qué, hermano. Miren, en el Salmo 29, Salmo 29, gloria al Señor Jesucristo, versículo 1, ¿lo tenemos, hermano? Salmo 29, dice ahí la escritura: dar al Señor, versículo 1, dar al Señor, oh hijos de fuertes,
oh hijos de poderosos o de los poderosos, dice otra versión. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Oh hijos de qué? De los poderosos. Dar al Señor la gloria y la fortaleza. Bien. Este texto, hermano, que es traducido aquí como hijos de los poderosos, esa palabra o esas palabras, hijos de los poderosos, en el hebreo está la palabra Bene Elohim, que es las mismas palabras que aparece en Génesis 6. Esas mismas dos palabras, Bene Elohim, son las mismas que aparecen en el Salmo 29.1. Solamente que en el Salmo 29.1 se traduce como hijos de los poderosos. Y en Génesis 6, versículo 2, cuando dice viendo los hijos de Dios, aquí se traduce no como los hijos de los poderosos, sino como los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué allá en el Salmo 29.1 se traduce como hijos de los poderosos? Bueno, es que esa palabra que aparece ahí como Elohim, ciertamente es traducida en muchas escrituras como Dios, pero también esa palabra Elohim, que por cierto, algunos estudiosos del hebreo dicen que aquí no está la palabra en nombre propio, que en el hebreo también existen los nombres propios y que aquí no aparece o no aparece el nombre propio Elohim. Entonces, si tradujéramos igual que el Salmo 29.1, diría entonces los hijos de los poderosos, los hijos de los que están en eminencia, los hijos de los que gobiernan con autoridad. Estos hijos de los poderosos, hermano, eran considerados como hombres déspotas. El diccionario dice de la palabra déspotas lo siguiente, escuche bien: soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones. Estos hijos de los poderosos, hermanos, no se sometían a ninguna ordenanza de Dios ni a ninguna limitación. Actuaban en forma déspota, hermano, sin ninguna limitación, y podemos decir que actuaban injustamente. Eran los hijos de los poderosos. Esa palabra Elohim también es traducida como jueces. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo 22. Porque en realidad esos poderosos, hermanos, actuaban como jueces, como magistrados, como gobernadores déspotas y poderosos. Éxodo 22, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la escritura: si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado ¿a quién? A los jueces. Bueno, ahí aparece la palabra Elohim. Una versión de la Biblia de las Américas, hermano, hace la aclaración y tiene al margen o entre paréntesis que aquí aparece la palabra Elohim. Y sin embargo, en este texto es traducida esa palabra como jueces. Entonces, termina diciendo el texto: será presentado a los jueces para ver
si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. Entonces, vemos la palabra original Elohim, traducida como poderosos, traducida también como jueces, en ese versículo. Ahora, hay otra evidencia, hermano, acerca de unas traducciones que son llamados targúmenes, y quiero leer una anotación de la Wikipedia o enciclopedia en línea que dice lo siguiente. Hay un targumen precisamente, hermano, de Génesis 6, y en ese targumen, ahorita le voy a decir que es un targumen. En ese targumen, hermano, se traduce hijos de Dios como hijos de los nobles, ¿sí? Los nobles refiriéndose a aquellos que estaban en eminencia, aquellos que tenían poder, es decir, como dice el Salmo 29:1, hijos de los poderosos. Bueno, la enciclopedia en línea dice acerca de los targumen. Un targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde los finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. La palabra aramea targum significa simplemente interpretación. El arameo fue la lengua franca, con lo que hoy se dice la lengua oficial, durante cientos de años en las comunidades judías de Palestina y Babilonia. Es decir, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a partir del año 600 antes de Cristo, y este idioma, refiriéndose al arameo, o estas traducciones del hebreo original al arameo, eran para facilitar el estudio de la Biblia y la lectura pública. Bien, ahí está lo que es un targumen. Bueno, pues hay una traducción, un targumen de Génesis 6 que traduce hijos de los nobles. Ahora, vamos a considerar, hermano, también el Salmo 82. Vamos ahí al Salmo 82, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice el versículo 1, dice la traducción Reina Valera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí nos encontramos, hermanos, también que esa palabra Bene Elohim, cuando se habla de dioses, o más bien nos encontramos con la palabra Elohim, que también es traducida, como ya dijimos, como poderosos o como jueces, refiriéndose a aquellos que estaban en eminencia. Bien, la versión, la Biblia de las Américas, dice lo siguiente en este texto: Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Lo traduce como jueces. Él juzga en medio de los jueces. Y luego, a manera de reprensión, dice en el versículo 2: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿O haréis acepción de personas?
¿Hasta cuándo? Es un reproche, es una reprensión ante los jueces que se suponían dictaran justicia y equidad, y el Señor les reprende diciendo: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Cuál era la función, hermano, de los jueces? Juzgar. Entonces, el contexto, es decir, el versículo 2, nos da la razón de que realmente se refiere a jueces. Pues dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y les sigue diciendo: defender al pobre y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. A estos que el Señor reprende, dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Versículo 6: yo dije, vosotros sois dioses. Entonces ahí está una interpretación de que Dios nos llama dioses, pero en realidad, hermano, se está refiriendo a los jueces. Esa palabra Elohim, que también, como ya hemos dicho, se traduce como jueces. Vosotros sois jueces, vosotros sois poderosos, ustedes son los que están en eminencia para dictar una sentencia. Pero recuerden, no dice así el texto, pero esa manera como de decirles el Señor en reprensión: yo dije, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero les recuerda algo: como hombres moriréis, aunque sean jueces, aunque sean poderosos, aunque estén en eminencia, como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Recuerden que como hombres van a morir. Entonces, hermano, en realidad el texto nos hace entender, hermano, el contexto de que se refiere a jueces, porque muchas veces yo en lo personal llegaba a pensar: bueno, ¿cómo es que Dios nos dice dioses? Cuando Él reprueba que nos comparemos a Él. Es más, el pecado del querubín que menciona Ezequiel 28, querubín protector, hoy en día Satanás, el Señor lo reprenda, fue querer ser semejante al Altísimo. El Señor Jesucristo, hermano, cita este pasaje del Salmo 82 en Juan capítulo 10. Vamos a verlo ahí, porque alguien puede validar o se atreve a validar que nosotros somos dioses, porque el Señor Jesucristo lo menciona en Juan capítulo 10. Pero vamos a ver ahí el contexto, hermano, en qué contexto el Señor refirió lo que dice el Salmo 82. Vosotros sois dioses, que como ya dije, la traducción más apropiada es como la de la versión La Biblia de las Américas. Estamos ahí en Juan 10, hermano. Versículo 31. Entonces volvieron a tomar piedras, ¿quiénes? Los judíos, para apedrearle. Sin duda, hermano, los judíos fariseos, los judíos religiosos, volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién querían apedrear? Al Señor Jesús. Versículo 32.
Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? El Señor está diciéndoles que ellos estaban siendo jueces, pero jueces injustos, hermano. Porque lo querían apedrear porque ellos estaban haciendo un juicio injusto acerca del Señor Jesucristo. Versículo 33. Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Fíjese cómo estaban siendo jueces, hermano. No te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí estaban, hermano, estos judíos, sin duda los fariseos, obrando como jueces. ¿Qué tipo de jueces? Jueces injustos. Versículo 34, respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley? Y ahí cita lo que dice el Salmo 82. Yo dije: dioses sois. Una vez más tenemos esta traducción, pero que como ya vimos en su original, hermano, y según otras traducciones, también quiere decir: yo dije, vosotros sois jueces. Versículo 35, si dijo dioses, o en esta interpretación jueces, aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. ¿A quiénes fue hecha palabra de Dios? A los jueces, a los que estaban para ejercer la autoridad con justicia, con equidad. Fue hecha palabra de Dios. Pero sin embargo, hermano, estos jueces estaban juzgando injustamente. Estos jueces estaban obrando, haciendo un juicio injusto, como cuando el Señor les reprendió en el Salmo 82: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y trae el Señor a relación aquella escritura en el mismo contexto de que estos hombres, de que estos fariseos o de que estos judíos estaban siendo jueces injustos, estaban juzgando injustamente. Pero el Señor les recuerda y les dice: la escritura no puede ser quebrantada. Versículo 36. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Esto, hermano, de decir vosotros sois dioses, el Señor se los refiere a los fariseos injustos que lo estaban juzgando mal en el mismo contexto del Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y vemos entonces, hermano, dioses ahí como jueces. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, vamos a continuar, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Este tema, en esta segunda parte, vamos a seguir considerando quiénes son hijos de Dios en realidad. Ya vimos, hermano, que en Génesis 6 no se refiere
ni a ángeles, no se refiere propiamente a un pueblo que el Señor tuviera designado como lo hizo con Israel, para decirles que no tuvieran relación o no se unieran en yugo desigual. No, esa enseñanza, ese mandamiento en Génesis 6 aún no existía. Es por eso, hermano, que nos inclinamos a entender que se refiere a jueces, como las traducciones del hebreo al arameo también lo dicen, jueces o hijos de los nobles, hijos de los poderosos. Ahora, esos hijos de los poderosos que se unieron a las hijas de los hombres, hermano, ¿en qué estuvo la maldad? Quiero, antes de pasar a la segunda parte de este estudio, hermano, vamos ahí a ver nuevamente Génesis capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver o a entender en qué consistió tal maldad que se originó en el Génesis capítulo 6. Tenemos, hermano, Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahí estamos. Entonces, este Enoc, hermano, vino a tener una posición importante, tanto que el nombre de la ciudad era llamada de su nombre. Se puede decir que era un hijo de poderosos, un hijo de gente en eminencia. Y sigue diciendo el 18: y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Fíjese, este hombre Lamec, descendiente de Caín, descendiente de Enoc, sin duda un hombre poderoso. Versículo 19: y tomó para sí Lamec, ¿qué cosa, hermano? Dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí se habla, hermano, de la primera poligamia en la Biblia, un hombre poderoso tomando dos mujeres. Posteriormente, hermano, nos damos cuenta, ¿por qué cree que Abraham tuvo temor de llegar, hermano, a Egipto y que tomaran a Sarai, su mujer, como mujer de Faraón? Porque los poderosos en ese tiempo, hermano, no respetaban, no tenían límites, tomaban cualquier mujer hermosa que les pareciera a ellos, las tomaban para su harén, las tomaban para ser sus mujeres, sin importar que estuvieran casadas. Esto nos habla de una gran maldad, de una gran perversidad, de un gran abuso que hacían los hijos de los nobles, los hijos de los poderosos, tomando sin ninguna limitación, sin ninguna restricción a cualquier mujer que les agradare. Bien, entonces esto, hermano, hizo que la maldad, hermano, esa cuestión de que los hijos de los nobles, como dice, como traduce el Targumen del hebreo al arameo, ¿sí? Y como se interpreta esta escritura Elohim, hablando de jueces, de los que están en eminencia, de los poderosos, y como ya vimos también que traduce el Salmo 29:1, hijos de los poderosos, la misma palabra o las mismas palabras Bené Elohim aparecen traducidas en el Salmo 29:1 como hijos de los poderosos. Entonces,
no es de extrañarnos que estos hijos de los poderosos tomaran mujeres sin ninguna limitación, aún mujeres casadas, pues se daban el lujo, como dice el versículo 2, de escoger entre todas. Y eso es lo que disgustó al Señor, hermano. Todo esto generó mucha maldad. Vio el Señor, dice el versículo 5, que la malicia de los hombres era mucha, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Bien, pasando ahora sí, hermano, a esta segunda parte. En el Antiguo Testamento, hermano, vemos que Dios se refiere a los hombres como su creación. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Vamos ahí al Salmo 89. Salmo 89. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 47. Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todos los hijos del hombre o a los hijos de los hombres? ¿Qué dice este versículo, hermano? Que a los hijos de los hombres Dios los creó. ¿Por qué habrás creado en vano? Él es el creador de todos los hombres. Todos los hombres somos su creación, según esta escritura. También dice Isaías 57. Vamos a Isaías 57, versículo 16. ¿Lo tenemos? Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas. ¿Qué almas, hermano? Que yo he creado. El Señor, hermano, llama su creación a todas las almas, a todos los hombres. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 11. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 11, porque tampoco el varón fue, ¿qué cosa, hermano? Creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios los creó, al varón, a la mujer, son su creación. Vamos a ver algo más ahí en Romanos 8. Versículo 19. Dice la versión antigua, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Ahí habla las criaturas y los hijos de Dios. Entonces, todos somos su creación, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermano? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué cosa, hermano? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Versículo 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucedió, hermano, para que ahora seamos más que criaturas,
pasemos a hacer algo más, hijos de Dios. ¿Qué es, hermano, lo que sucedió? Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad. ¿Quiénes reciben este derecho, hermano? Los que creen en su nombre. Versículo 13. Los cuales, ¿a quiénes se refiere cuando dice los cuales? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas son engendrados ¿por quién, hermano? Más de Dios. Son engendrados por Dios. Entonces, Dios engendra a sus propios hijos. ¿Cómo engendra Dios a sus hijos? Por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1, primera carta del apóstol Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, la palabra renacidos es siendo vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio, hermano? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios que somos nacidos como hijos de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios, cual simiente, es pues la semilla, la palabra de Dios, Lucas 8:11. Y esa semilla llega al corazón del hombre y hace posible que nazca una nueva criatura. Por eso aquí el texto dice, siendo renacidos o vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1, versículo 17 y 18. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está hablando del Padre de las luces. Él, ¿quién él? El Padre de las luces. De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos ya no cualquier criatura, hermano, sino para que seamos, ¿qué cosa? Primicias de sus criaturas o de su creación. Lo primero, y esas primicias de sus criaturas, hermano, son los hijos de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera de Juan, vamos a ver lo que dice Juan en su primera carta. Capítulo 3, dice ahí el versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios, ya vimos cómo es alguien nacido de Dios por la palabra. Amén. Amén. Cualquiera que es nacido de Dios, ese nacido de Dios es porque es un hijo de Dios. Amén. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, o dice la versión 60, no practica el pecado, porque su simiente, ¿cuál es su simiente? Su palabra, su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, es un hijo de Dios. Versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién, hermano? Y los hijos del diablo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios, hermano, tienen su palabra en sí mismos
o dentro de ellos. Los hijos del diablo, hermano, tienen también una palabra, pero es la palabra de mentira que los gobierna y los rige. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, es decir, no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahí está, hermano, hijos de Dios e hijos del diablo. Dice ahí la Escritura, capítulo 4, el mismo de la primera de Juan, versículo 4. Amén. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros, ¿qué dice, hermano? Somos de Dios, es decir, somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos o amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es, ¿qué cosa, hermano? Nacido de Dios, o es hijo de Dios y conoce a Dios. Amén. Ahí mismo en primera de Juan, pero en el capítulo 5, mire lo que dice el versículo 18. Amén. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, o sea, un hijo de Dios, no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, como ya vimos, hermano, en primera de Juan 3:9, no practica el pecado. El que es nacido de Dios. Gálatas capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí Gálatas 3, versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios. ¿Por qué medio, hermano? Por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios, la fe en Cristo Jesús. Capítulo 4 de ahí mismo, de Gálatas, versículo 4 al 7. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa, hermano? La adopción de hijos. Eso nos dice que antes no éramos hijos de Dios, ahora en Cristo, hermano, venimos a ser hijos de Dios. Aquí lo dice en esta forma, en esta figura, venimos a ser adoptados hijos de Dios. Ya vimos el procedimiento. En realidad el Señor nos engendró, hermano, por su palabra. Somos nacidos como hijos de Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos 8. Vamos a Romanos 8, versículo 14 al 17. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes, hermano?
No todos, no toda la creación, no, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que han recibido el Espíritu de Dios en sus vidas. Los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa, hermano? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, la Escritura dice ahí en 2 Corintios 6, versículo 17: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros Padre. ¿Cuándo, hermano? Cuando salimos de en medio del mundo, de en medio de ellos, y ya no tocamos más lo inmundo, entonces el Señor nos dice: y yo os recibiré y seré a vosotros Padre. ¿Cuándo? A partir de entonces, de que dejamos el mundo y nos apartamos de la inmundicia, somos santificados. A partir de ahí el Señor dice: y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pero vamos a leer este último pasaje en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 41. ¿Lo tenemos? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. El Señor Jesús les está hablando a estos fariseos que intentaban matarlo, hermano. Por eso el Señor les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijeronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, como todos hoy en día dicen. ¿Qué dijeron estos, hermano? ¿Qué dijeron? Un Padre tenemos que es Dios, nuestro Padre es Dios, nosotros somos hijos de Dios. ¿Verdad que así dice toda la gente hoy en día? Sí. Bueno, pues así en aquel tiempo, hermano, estos hombres dijeron: nosotros un Padre tenemos que es Dios. En otras palabras, somos hijos de Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, es decir, si fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Versículo 44. Vosotros, es decir, de ustedes, vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Les está diciendo: el padre de ustedes es el diablo. ¿Quién dijo esto, hermano? El Señor Jesús, Vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, hermano, hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Quiénes son? En el Antiguo Testamento, hermano, en realidad no vemos la referencia de los hijos de Dios, sino es hasta en Cristo y por su palabra que Él nos engendra y somos constituidos hijos de Dios. Somos nacidos por su palabra. Hemos vuelto a nacer por la palabra de Dios.
somos adoptados hijos por Jesucristo, y por eso es que Juan dice, muy amados, ahora, antes no, ahora somos hijos de Dios.